Buenos días a todos y bienvenidos al canal. Hoy un video en el que vamos a ver uno de los secretos que podría contener la Biblia. De hecho, la Biblia podría revelarnos que uno de estos personajes pilares, uno de estos personajes centrales, Moisés, podría ser en realidad un faraón egipcio muy conocido, el faraón Akenatón. Y no solo eso, sino que también verás en este video que nada menos que Sigmund Freud ya hacía en su tiempo un vínculo entre el éxodo de Moisés y Akenatón. Como siempre, si este video te gusta, no dudes en suscribirte al canal. Y sin más preámbulos, vamos a entrar en el meollo del asunto. La Biblia y el Corán hablan ambos del nacimiento de Moisés en Egipto, liderando a los israelitas hacia la tierra de Canaán. Pero poco sabemos de Moisés como persona, humorista, artista y aventurero altruista. Aparte de las bromas, se sabe poco sobre Moisés. Incluso algunos afirman que, en realidad, sería Akenatón, habiendo gobernado el antiguo Egipto alrededor del 1350 a.C. durante la 18ª dinastía. Durante su reinado, Akenatón fue el origen de un nuevo paradigma religioso, el monoteísmo. Porque hasta su reinado, el antiguo Egipto era politeísta, con diferentes deidades, como las que probablemente conoces: Horus, Set, Osiris, Isis y otras más. Pero a su llegada, Akenatón de hecho impuso a Atón, un dios único. Y es precisamente en ese momento cuando el que originalmente se llamaba Imhotep IV se convierte en Akenatón, esposo de Nefertiti y padre de Tutankamón. No solo Akenatón impone el monoteísmo en Egipto, sino que también se mueve. Hasta entonces, la capital de Egipto era Tebas, la ciudad que hoy llamamos Luxor, pero Akenatón decide mover la capital a 400 kilómetros al norte de Luxor, a Amarna, donde a principios del siglo XX se encontrarán numerosos restos de su reinado. Akenatón nació en el norte del Sinaí, en tierra israelita, donde se cree que nació Moisés. Akenatón tenía un hermano, Thutmosis, que murió poco antes del nacimiento de Akenatón. Thutmosis había desaparecido misteriosamente, probablemente secuestrado y asesinado por sacerdotes de Amón, temiendo por la seguridad de su segundo hijo. No queriendo que se repitiera el escenario de Thutmosis, la madre de Akenatón, llamada Tiji, lo envía a la deriva para que sea rescatado por los guardias de su padre. Nuevamente, una clara similitud con Moisés, salvado de las aguas. Akenatón pasará su infancia en la ciudad de Sarou antes de ir a Heliópolis, al norte del Cairo, para recibir su educación bajo la supervisión de Anen, sacerdote de Ra y hermano mayor de la reina Tiji. Y finalmente, es solo a los 16 años que Akenatón llega por primera vez a Tebas, la capital del país. Allí, conoce y se enamora de su media hermana Nefertiti. Tili alienta esta relación, ya que un matrimonio con Nefertiti, heredera del trono de Egipto, es la única forma para que Akenatón gane el derecho de seguir los pasos de su padre en el trono. De hecho, Tili no era heredera al trono, de ahí las amenazas que pesaban sobre su descendencia. Cuando ascendió al trono, Akenatón primero tomó el nombre de Amenhotep IV. Como mencionamos hace unos momentos, el clima de hostilidad que rodeaba a Akenatón en el momento de su nacimiento resurge. El sacerdocio de Amón se opone a esta nominación y cuestiona abiertamente la decisión de Amenhotep, tercero su padre, de cogobernar el país con Amenhotep IV. Akenatón, sin embargo, no se echa atrás y responde construyendo templos a su nuevo dios, Atón. Construye estos templos en el complejo del templo de Karnak, en el templo de Luxor y también en otra antigua capital de Egipto, Menfis. Y es un año después cuando va a romper nuevamente con la tradición egipcia, cambiando su nombre. En honor a esta nueva divinidad, su nueva divinidad, la única divinidad que desea imponer en Egipto. Y es entonces cuando adoptará el nombre de Akenatón. En un ambiente hostil en Tebas, Tili convence a su hijo de establecer una nueva capital en Amarna, nueva capital que llamará Akhet Atenas, el horizonte de Atenas. Para pronunciarlo correctamente, di Deten Atenas. Aprovecho para invitarte, si aún no lo has hecho, a ver un video que hice sobre la construcción de las pirámides. Encontrarás el enlace en la descripción. Y en este video hablo de uno de los términos que puede dejar dudas en cuanto a su interpretación. Es el término Arrete Rufu. Por eso lo conecto con Arrete Atenas, Arrete Rufu, que significa el horizonte de Rufu. Jufu es el nombre de Keops, el faraón constructor, se dice, de la pirámide más grande de Egipto. Durante la cuarta dinastía,
Por lo tanto, tenemos a Akenatón, faraón egipcio, primer profeta del monoteísmo, convirtiéndose en uno de los más grandes faraones de la historia dinástica de Egipto. Un caso similar, en todos los aspectos, con Moisés, primer profeta del judaísmo, primera religión monoteísta de la historia, mucho antes del cristianismo o el islam. Cuando Moisés declara a nuestro Señor, nuestro Dios es el único Señor. El Señor del que habla se llama Adón en la Biblia, Adón, el Dios único. Adón o Adón y Atenas son sin duda el mismo Dios, teniendo la misma etimología. De lo contrario sería demasiada coincidencia, ¿no? Dos hombres nacidos en el mismo lugar, en la misma época, cuyos destinos están vinculados a la aparición de un monoteísmo que ellos crearon. Quizás eso sea suficiente para reconsiderar la forma en que estos dos destinos están vinculados. Los vínculos entre Moisés, Egipto, la Biblia y Akenatón son claros en cualquier caso. Y ahora vamos a ver algunas terminologías que nos hacen converger hacia orígenes comunes. En tiempos de Akenatón, los dos dignatarios religiosos más altos se llamaban Meriré II y Panesíe. En la Biblia, las dos personas más importantes del sacerdocio bajo Moisés se llamaban Merari y Finees, cuyos equivalentes de nombre en egipcio son Meriré y Panesíe. Muy interesante, ¿no es así? Por otro lado, a diferencia de Akenatón, para quien hemos encontrado estelas, estatuas y artefactos en su antigua capital. Para Moisés no hay ninguna evidencia arqueológica, ya sea en Egipto o en Palestina. ¿Es posible que Moisés sea Akenatón? ¿Es posible que Moisés sea finalmente un personaje entre comillas? ¿Mitológico creado por y para la escritura de la Biblia? Pero basado en un personaje, una persona, un faraón, un rey que realmente existió y que durante su reinado realmente estableció y puso en marcha. Elementos que también se atribuyen a Moisés en la Biblia. No podemos afirmar nada definitivamente, pero si quieres mi opinión, como se dice en hacer entrar al acusado. El conjunto de pruebas es lo suficientemente sólido como para no descartarlo y realmente considerarlo como una prueba tangible. Ahora, volvamos a las similitudes de las terminologías que comenzamos a abordar hace unos momentos. Adonai, que significa mi Señor en hebreo, es el nombre del Dios del Éxodo. Aton-Ai es el nombre del faraón sucesor, después de Tutankamón, el mismo sucesor de Akenatón. Hablando del Éxodo bíblico, volvamos brevemente a lo que es. El Éxodo es este relato bíblico según el cual los hebreos, esclavos durante siglos en Egipto, liderados por Moisés, se emancipan para regresar a la tierra de Canaán. Éxodo al final del cual Moisés establece la primera religión monoteísta con las famosas tablas de los 10 mandamientos. En este Éxodo, la Biblia nos habla del faraón reinante durante la partida de Moisés y los suyos. Pero surge el problema de la identificación de este faraón, así como la historicidad precisa del Éxodo. La ruta exacta del éxodo de Egipto es incierta, ya que los lugares mencionados en la Biblia no han sido identificados con certeza. Y se han propuesto numerosas teorías para identificar al faraón del éxodo. Generalmente, estas teorías proponen nombres de faraones que reinaron entre la 14ª y la 18ª dinastía egipcia. Es decir, del siglo XVII al XII a 100. Por lo tanto, realmente no hay consenso sobre la identidad de este faraón. Y además, los historiadores se inclinan cada vez más hacia un éxodo que habría ocurrido mucho más tarde, alrededor de 600 a 700 años antes de Jesucristo, simplemente para poder establecer una conexión con el exilio babilónico. Sin embargo, donde los destinos divergen es en el nivel de la herencia de cada uno de estos personajes. De hecho, Moisés, como se sabe desde hace más de 2 milenios, es el pilar de la Biblia. Mientras que en su tiempo, después de su reinado, Akenatón simplemente fue renegado por sus sucesores, con el primero de sus sucesores, el muy famoso, el muy célebre Tutankamón Akenatón. No reaparecerá hasta fines del siglo XIX, cuando el estadounidense James Henry Breasted demuestra la importancia de la revolución religiosa que había impuesto durante su reinado. No solo en términos de historia dinástica egipcia, sino también en relación con la comprensión del monoteísmo bíblico, especialmente la estrecha conexión entre el himno a Atón y el Salmo 104 de la Biblia. Te lo decía en la introducción del video. Otro gran defensor del vínculo entre el éxodo de Moisés y Akenatón no es otro que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. En Moisés y el monoteísmo, publicado poco antes de su muerte, Freud afirma que Moisés es un egipcio de alto rango, no un judío, habiendo posteriormente traído a los hebreos su religión monoteísta derivada del culto a Atón, creado por Akenatón.
Después de la desaparición de Akenatón, Moisés habría querido fundar su propio imperio, lo que lo habría llevado a conducir el éxodo fuera de Egipto. Por lo tanto, si Freud quiso hacer un vínculo entre Moisés y Akenatón, manteniendo a las dos personas como completamente distintas. Otros han llevado la reflexión un poco más allá y han propuesto que, como decíamos al principio de este video, Moisés y Akenatón podrían ser la misma persona. Aquellos que han llevado esta reflexión más allá. Se trata, por ejemplo, del periodista Philippe Aziz, en los años 80, o el ensayista Ahmed Osman, una década más tarde. Los vínculos entre ambos personajes son lo suficientemente evidentes para que nosotros también eventualmente tengamos esa reflexión que nos llevaría a creer, a pensar que efectivamente Moisés y Akenatón podrían ser la misma persona. O tal vez, como se ha dicho, que Moisés podría haber sido una creación mitológica, una creación bíblica basada en una persona que realmente existió en Egipto un poco antes. Como siempre, nos cuidaremos de avanzar e imponer cosas de manera concluyente. Pero frente a todos los elementos que hemos abordado en este video, creo que podemos plantearnos seriamente la pregunta. Eso es todo. Espero que este video les haya gustado. Si es así, no duden en suscribirse y hacer clic en la campana para recibir notificaciones cuando publique un nuevo video. Por mi parte, los espero para la próxima publicación en el canal. Así que, hasta entonces, como siempre, cuídense y no olviden mantener la pasión. Adiós.